Recientemente se estrenó en España Roma, una película maravillosa de Alfonso Cuarón, realizada en México y hablada en español y en mixteco. Y nada más estrenarse surgió una polémica porque en las salas españolas se había subtitulado en español. Es más, no se habían limitado a traducir el mixteco, sino que también habían subtitulado los diálogos en español y encima no lo habían hecho con transcripción literal, sino que habían traducido, digamos, el español mexicano en español de España. Y así pues nos informaban amablemente, por ejemplo, de que cuando decían vengan, quería decir venid, y cuando decían enojado, pues quería decir enfadado. Bueno, que se subtitulen películas en una variante diferente del mismo idioma no es nada inhabitual. Eso ocurre, por ejemplo, bastante en Bélgica, que es donde yo resido. Por ejemplo, en las cadenas de televisión francófonas, cuando ponen una película canadiense, aunque sea en francés, pues la subtitulan al francés de Francia, porque el francés de Quebec es bastante diferente y puede presentar dificultades para un francés o para un belga francófono. Pueden tener dificultades para entenderla. Y también ocurre algo parecido con las películas en flamenco. El flamenco es una variedad, es la variedad belga del neerlandés. Entonces, cuando una cadena holandesa programa películas en alguna de las variedades dialectales del flamenco, pues lo ponen con subtítulos en neerlandés-holandés. Y no solamente ocurre con las variedades de un mismo idioma que se hablan en países diferentes, sino que incluso también ocurre con las variedades de un idioma que se hablan dentro del mismo país. Por ejemplo, hace años fui a ver al cine Ricomincia da Tre, es una película italiana también buenísima, que está hablada sobre todo en dialecto napolitano, una película de Massimo Troisi, de hace muchos años. Y la fui a ver con una amiga mía italiana del norte, de Milán concretamente, y entonces me di cuenta de que ella a veces tenía que ver los subtítulos en francés, igual que yo, porque si no, no se enteraba de lo que estaban diciendo. Y también me pasó a mí algo parecido cuando fui a ver El Niño, una película cuya acción transcurre en Cádiz y hablan en gaditano a toda velocidad y a veces tampoco se entendía bien lo que quería decir. O sea que a veces puede ser útil y a veces no. ¿Es necesario en el caso de Roma haber puesto subtítulos? Pues yo creo sinceramente que no. Yo creo que cualquier español entendía perfectamente, pero en cambio sí hubiera sido útil, por ejemplo, en Amores Perros, otra película mexicana, también muy buena, pero que por una serie de razones, porque el habla era más popular, más dialectal, y también porque había muchas veces tomas con sonido directo en la calle y tal, pues por todas esas razones hubiera sido probablemente mucho más fácil de entender si hubieran puesto subtítulos. De manera que los subtítulos a veces pueden ser útiles y a veces no, y probablemente la polémica podría acabar ahí. Pero a mí lo que me sorprendió en el debate concreto en torno a la película Roma fue más bien el tono emocional del debate, la virulencia con que se discutía el asunto. Y el que abrió el fuego fue el propio Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón dijo que el haber puesto subtítulos a su película era algo parroquial, ignorante y ofensivo para los propios españoles. Bueno, voy a hacer un inciso, no me puedo resistir, porque en realidad parroquial, en el sentido que le da Alfonso Cuarón aquí, que es el de provinciano, incluso paleto, pues es un calco del inglés, además relativamente reciente, del inglés parochial. Es lo que llamamos un caso de falsos amigos. Son dos palabras que son idénticas o parecidas en diferentes idiomas, pero que significan cosas diferentes. Y es posible que con el tiempo se consolide este nuevo sentido de parroquial, y que entonces lo acepte la Real Academia, pero desde luego si mi madre oyera esta expresión, pues se preguntaría qué tienen que ver los subtítulos con la parroquia, con la iglesia, porque para ella no significa lo mismo. O sea que para mi madre, en este caso, sí le vendrían bien los subtítulos. En fin, hubo un montón de comentarios en los medios de comunicación y fueron abrumadoramente en contra de los subtítulos, para mi sorpresa. Yo creo que solamente leí 2 que los defendieran, todos los demás eran en contra. Y algunos me parecieron pues de lo más extraño, incluso paradójico. Por ejemplo, he tomado nota de algunos aquí, y uno de ellos decía que impiden disfrutar de la textura y el color de otros acentos. Bueno, en España lo más normal ha sido siempre el doblaje, eso sí que impide disfrutar de la textura y el color de otros acentos. Los subtítulos, que yo sepa, no impiden nada. Hoy es exactamente igual la textura y el color, solo que encima puedes enterarte de lo que dicen. Otro argumento era que construyen fronteras para un idioma que no las tiene.
Lo mismo digo, fronteras, ¿por qué? Más bien los subtítulos lo que hacen es superar la frontera de la incomprensión y permitir que una persona entienda lo que está oyendo. Y otro también decía, se imponen a todos los asistentes. Bueno, sí, eso es verdad, se imponen. Es como si yo veo una película en inglés y como sé inglés, pues no me hacen falta los subtítulos. Pero eso a decir que es una imposición, pues no veo por qué habría que quitar esa posibilidad a los que no entienden inglés. Eso sí que sería una imposición, yo creo, ¿no? Y luego otro que decía también, no hacen falta porque de todas formas se entiende el 90%. Pues sí, pero ¿qué tiene de malo querer entender también el 10% restante? No sé. En fin, que todo este debate me pareció sorprendente. Yo creo que la clave para entenderlo es tener en cuenta el trasfondo de las relaciones entre la antigua metrópolis España y las antiguas colonias. Y darse cuenta de la susceptibilidad que hay muchas veces en Latinoamérica todavía hacia todo lo que huela al supremacismo cultural español. Eso desde luego tiene una base real, pero también es verdad que hace ya tiempo que este supremacismo cultural ha desaparecido, yo creo. O sea, la gente, por lo menos desde el boom de la literatura latinoamericana de los años 50 y 60, pues en España acepta perfectamente que haya otras variantes del español igualmente dignas. Claro, que lo acepten no quiere decir que lo entiendan siempre. Y luego además sería un poco ridículo que los 46 millones de españoles, que además muchos de ellos son bilingües de catalán, gallego o vasco, y pretendieran imponer su variante del idioma a los 125 millones de mexicanos, no digamos ya a todos los latinoamericanos. O sea que toda esta indignación, toda esta ofensa a mí me parece un poco exagerada. Y luego algunas de las críticas, que eran más políticas que lingüísticas, digamos, pues también me parecían bastante extrañas. Tengo aquí algunas apuntadas. Una decía, el español neutro es una falacia inalcanzable. Pues claro que es una falacia inalcanzable, no podía estar más de acuerdo, ni se pretende alcanzar porque no existe. Perfectamente de acuerdo. Luego decía, la jerarquía entre la vieja colonia y su metrópolis se mantiene. Otra que decía, no es para entender los diálogos, es para colonizarlos. Pues no veo por qué. O sea, según esto, los subtítulos dan a entender que el idioma en que se subtitula, la variante de idioma en que se subtitula la película, se considera superior a la otra. Pues no sé, según eso, si una película alemana se subtitula en español, quiere decir que el español se considera superior al alemán. No, es solamente para enterarse de lo que está diciendo, así de sencillo. En fin, que yo creo que aquí se está hurgando en una herida que ya no existe. Y luego el argumento definitivo, que creo que también lo decía Alfonso Cuarón, no sé quién más en el periódico, decía, ¿y qué les parecía a los españoles si una película de Almodóvar se subtitulara en mexicano? Pues por mí encantado, que la subtitulen, le puedo garantizar que no tendría ningún inconveniente. O sea, recapitulando, yo creo que habría que dejarse de susceptibilidades y de nacionalismos y seguir únicamente criterios de necesidad y de utilidad. Pero claro, entonces nos metemos en un terreno que es necesariamente muy subjetivo, donde todo es opinable. Y para mí, Roma no requeriría subtítulos, pero en cambio, por ejemplo, Amores Perros, sí. ¿Cuáles son las posibilidades? Pues hay varias. Una posibilidad sería sencillamente poner subtítulos de transcripción literal de lo que están diciendo en todos los casos, con lo cual además tendríamos la ventaja de que se podría enterar mejor los que tienen problemas auditivos. Pero claro, eso supera el problema del acento, pero no el de las diferencias de vocabulario. Esto es lo que se hizo en algunos casos. La vendedora de rosas, una película colombiana, también con Amores Perros, mexicana, con Nueve Reinas, argentina. Aquí hubo transcripción literal en los subtítulos y, como decía, permite enterarse superar el problema del acento, pero no el problema de la posible diferencia de vocabulario. Otra posibilidad, solamente subtítulos parciales, es lo que se hizo con la película 8 apellidos vascos en Latinoamérica. Pero ahí solamente se subtitularon, y con transcripción literal únicamente, los pasajes que pareció que podían ser de más difícil comprensión porque había ruido de fondo, porque era sonido directo, por lo que fuera. Y luego la tercera posibilidad sería los subtítulos en la variante local del mismo idioma. Eso también se hizo, por ejemplo, en el Festival de San Sebastián, en el año 2016, se presentó la película chilena Jesús. Y entonces los personajes de esa película eran unos chicos
que por su condición social hablaban una especie de jerga un poco complicada y entonces les pareció que era útil traducirlo, entre comillas, repito, traducirlo al español de España. Y no pasó nada. Eso es también la opción que se escogió con la película Roma y ya hemos visto todos la que se armó. Concluyendo entonces, ¿hacía falta subtítulos para entender Roma? Yo creo que no. ¿Convienen los subtítulos, que haya subtítulos? Pues depende, a veces sí, a veces no. En el caso de Roma no hacía falta, pero en otros casos sí que puede hacer falta. Y aun aceptando que en el caso de Roma no hicieran falta los subtítulos, era algo que estaba justificado, el escándalo que se armó, tanta ofensa, tanta indignación, tanto sentirse insultado, pues yo creo que no. Es más, me parece que tanta susceptibilidad demuestra incluso un cierto grado de parroquialidad, como dirían algunos.